Hola chicos, tengan un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar unos ejemplos de cómo efectuar la suma y resta aplicándola en cantidades con notación científica. Para empezar, diremos que la condición necesaria para sumar o restar números expresados con notación científica es que dichos números tengan la misma potencia base 10. De no tenerla, debemos de hacer un procedimiento extra, el cual nos ayudará a igualar esas potencias. Pero en los ejemplos que tenemos acá en pantalla, podemos ver, por ejemplo, que en el primer ejercicio estamos sumando 2.3 por 10 al cuadrado con 3.1 por 10 al cuadrado. Ambas cantidades que vamos a sumar tienen la misma potencia base 10, que es 10 al cuadrado. Para realizar la suma o la resta, vamos a seguir el siguiente proceso. Vamos a operar, ya sea mediante suma o resta, dependiendo de los signos de las cantidades, vamos a operar los números que se anteponen a las potencias. Es decir, que vamos a trabajar con el 2.3 y con el 3.1, que son los números decimales que están antes de cada potencia. Los vamos a sumar o a restar. En este primer ejercicio sería una suma, ya que ambos son positivos, y luego al resultado que nos dé le colocaremos la potencia de 10. Por ejemplo, tenemos acá 2.3 más 3.1, efectuando la suma, eso nos da un resultado de 5.4. Luego ese 5.4 es el que le vamos a agregar la misma potencia de 10 que tenían cada uno de los sumandos. Y me quedaría 5.4 por 10 al cuadrado. Como que si estuviésemos operando con términos semejantes. Y la parte de la potencia sería como la parte que los hace semejantes, ¿verdad? Como el factor que ambos tienen en común, el cual es semejante a los dos humanos. De la misma manera, vamos a efectuar el siguiente ejercicio. Tenemos 5.6 por 10 a la sexta menos 2.1, perdón, menos 1.2 por 10 a la sexta. Como podemos observar, tenemos una resta. Lo primero que debemos evaluar es si el factor potencia de 10 tiene el mismo exponente. En este caso, los dos términos que vamos a restar tienen como potencia 10 a la sexta, lo que significa que podemos efectuar la operación. De no ser iguales los exponentes, habría que igualarlos primero. Eso lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. Pero por el momento tenemos factores con igual potencia de 10. Entonces efectuamos la operación correspondiente. 5.6 menos 1.2. Debido al signo, hoy vamos a efectuar una resta. Esto me da como resultado 4.4. Y a ese resultado le vamos a agregar la potencia de 10 que le corresponde, que sería la misma que tenían los factores que restamos. Bueno, ahí tenemos cómo efectuar una suma o resta con expresiones en notación científica que tengan igual base o igual potencia de 10. Ahora veamos qué vamos a hacer en el caso que los ejercicios o las operaciones no tengan la misma potencia de 10. Lo que tenemos que hacer es escribir los números a una potencia común. Es decir, que tenemos que igualar las potencias. Veamos primero el ejemplo. Tenemos 3.5 por 10 a la novena y lo vamos a sumar con 4.1 por 10 a la séptima. Si ustedes lo notan, no tenemos la misma potencia de 10. Una es 10 a la novena y el otro es 10 a la séptima. Lo primero que vamos a proceder es a igualar. Recuerde usted que
para igualarlo tenemos que ir moviendo el numerito de este exponente y para poder mover el numerito o aumentar el numerito del exponente, obviamente tenemos que ir moviendo el punto decimal en la cantidad. Entonces, por ejemplo, este 4.1, para poder aumentar el exponente 7 a 9, este 4.1, el puntito lo tenemos que seguir recorriendo más hacia la izquierda. Y lo vamos a recorrer 2 unidades más para que el exponente pueda aumentar también 2 unidades más. Y me quedaría como 0.041, ¿verdad? El puntito que antes estaba en medio del 4 y el 1, lo hemos movido 2 unidades más, y al moverlo 2 unidades más, eso me da lugar a que yo pueda aumentar el exponente. ¿Cuántas veces lo vamos a mover? ¿O cuántos espacios lo vamos a mover? La cantidad de espacios necesarios hasta que nuestro exponente esté igualado con el de la otra expresión. Ahora sí, ya tenemos dos expresiones iguales. Significa que vamos a sumar 3.5 por 10 a la novena más 0.041 por 10 a la novena. Y el procedimiento sería el mismo que en los ejemplos anteriores. Sumamos la parte de los números decimales, 3.5 más 0.041 me da 3.541. Y a eso le vamos a agregar la potencia de 10 que corresponda. De igual manera lo vamos a hacer en el segundo ejemplo. 4.6 por 10 a la menos 6 más 5.2 por 10 a la menos 7. En el caso de los negativos, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es modificar el menos 7 y siempre lo vamos a mover el punto yendo hacia la izquierda para que este menos 7 aumente. Recuerde que en el caso de los negativos, que un negativo aumente significa que de menos 7 va a pasar a menos 6. Recuerde que en los negativos, entre más grande aparentemente es el número, significa que está más a la izquierda en la recta numérica, por lo tanto es menor. Así que no es que va a pasar este menos 7 a menos 8, sino que va a pasar a menos 6, ¿verdad? Y eso significa aumentar. Menos 7, para aumentarlo a menos 6, el menos 6 está más cerca del 0, por lo tanto es mayor. Entonces vamos a seguir aumentando el punto hacia la derecha. Aumentando el punto hacia la derecha, como solo necesito modificar el exponente una unidad, entonces el punto solamente lo voy a mover un espacio, ¿verdad? Estaba entre 5 y 2, ahora lo voy a mover antes del 5 y me va a quedar la cantidad 0.52. ¿Cuántos espacios he movido este punto? 1. Por lo tanto, el exponente va a aumentar 1 y va a pasar a menos 6. Recuerde que en los negativos, si el valor del número disminuye, es como que aumente, ¿verdad? No vayan a pensar que cómo es que de 7 pasó a 6 y la seña dice que aumenta. Sí aumenta. Recuérdese que al pasar a menos 6 significa que estamos avanzando hacia la derecha en la recta numérica, nos estamos acercando al 0 y cada vez el número más cerca del 0 es mayor. Por lo tanto, menos 6 es mayor que menos 7. Así que estamos en lo correcto en el movimiento que estamos realizando. Como ya tenemos el exponente menos 6, que es igual al de la otra cantidad, ahora ya podemos efectuar la suma. 4.6 más 0.52, lo cual me da un resultado de 5.12. Y a eso le vamos a agregar la correspondiente potencia de 10, que sería 10 elevado a la menos 6. Y ahí está, jóvenes. De esa manera se realiza la notación científica, la suma y resta de notación científica. Gracias por su atención. Pasen un feliz día.